La Victorinox 0.3902 es una navaja que no tiene nombre, aunque se la conoce como Alumnus. Hay muy poca información en las redes sobre esta navaja, así que hicimos una recopilación para poder exponerla. Pero primero tenemos que conocerla. Así que nos vamos con José Calderón a España a ver... Hola a todos, hoy os presento la Victorinox Alumnus con número de referencia 0.3902. Ya la referencia nos está dando una pista que es una navaja de 84 milímetros, ya que empieza por 0 puntos. Como he dicho, una navaja de 84 milímetros por 25 milímetros en su parte más ancha y 21 milímetros de grosor, con un peso de 71 gramos. 3 capas de herramientas y 13 usos, que son la hoja de corte con marcaje Victorinox Switzerland Stanley Rofrey y en la parte trasera la cruz y la ballesta y Officer Swiss. Por otro lado, la lima de uñas con limpia uña y el picado láser, lima de las antiguas. Su herramienta estrella es la tijera de 84 milímetros con tornillo en el eje. La capa de abridores que tenemos, el abrelata con destornillador plano pequeño, el abrebotella sin parada 90 grados con destornillador plano ancho y desailador de cable. Y en la parte trasera tenemos el sacacorcho de 4 vueltas y liso. El punzón escariador sin ojal. Herramienta de cacha lleva pinza y palillo. Este modelo no lo había con anilla. Cacha de seguidor rojo con escudo de acero inoxidable. Muchas gracias, José Calderón. Y que no quede en la nebulosa un dato que dio, que el sacacorchos es sin estrías. Recordemos que en los años 80 los únicos sacacorchos sin estrías eran los de la línea Economy. Ahí pueden ver que no tiene estrías, los de la línea Economy ninguno. Bueno, esta navaja solamente saldría en un solo catálogo, que es el verde del año 86. Y ahí la veríamos como la 0.3902 y sin nombre, al igual que las Economy, ¿no? Así que ese es uno de los pocos datos que le puedo dar respecto a este modelo. No se sabe cuántos años se fabricó ni nada. Sí podemos decir que estuvo junto a la Cadet. Ustedes saben que la Cadet, si no lo vieron, los invito al video de la Cadet. En el año 86 aparecería con la lima de uñas con limpia uñas, reemplazando la hoja chica junto a este modelo. Es decir, serían las primeras dos con limas de uña en 84 milímetros. Y ya que estamos, un datito más. Muchos asocian esta navaja con que es muy parecida al Wenger Traveler. Y más o menos algo de razón tienen. Vamos a ver, ya que estamos, las herramientas de la navaja parecida, ¿no? Esta navaja que va a tener el abrelatas pero sin destornillador. Este es el abrebotellas, también tiene pelacable pero está muy abajo. Siempre le critiqué a Wenger eso. Abrebotellas, pelacable, destornillador. Por acá va a estar la lima de uñas pero para la parte externa. Y por supuesto la tijera de Wenger. Por otro lado,
el punzón de Wenger, que es muy distinto al de Victorinox, porque tiene esta muesca para poder abrirlo más fácil. El sacacorchos. Y bueno, esta no es una Traveler, viene a ser una Securité 14, porque tiene seguro. Y si fuera negra, sería una Adventurer. La Traveler es una navaja que no tiene la hoja con seguro. Y bueno, esta tiene cadenita por el año en que fue hecha. O sea, ya que el video es bastante cortito, aprovechamos para poner esta navaja comparándola. Quiero recomendarles también que si usted habla en español o en inglés, busque los videos que no digan multilingual audio, porque esos son videos traducidos de este video por inteligencia artificial. Los originales no dicen eso, o mejor todavía, siempre busquen en las playlists. Dicho esto y aclarando esta parte, que hay bastante confusión, quiero decirles que si quieren hacer un repaso de la otra navaja que también apareció con lima, es decir, la Cadet, pueden verla en este video. Y si quieren ver la siguiente con lima que aparece unos años después, los invito a ver este video.